Buen día, mi nombre es Gustavo Torres, soy cofundador de Omni Market Company y a continuación para explicarles cómo la biotecnología es fuente de desarrollo exponencial, sostenibilidad y rentabilidad para el sector acuícola en Colombia. En esta tabla tenemos básicamente en toneladas al año la cantidad de toneladas que fueron capturadas y producidas en los distintos continentes. En América Latina vemos cómo la relación prácticamente es de 1 a 1, un kilogramo producido por un kilogramo capturado. Si nos comparamos con Europa, vemos que ellos están produciendo prácticamente 4 veces más de lo que nosotros producimos. Y si nos comparamos con Estados Unidos, vemos cómo ellos producen básicamente 20 veces más lo que nosotros producimos. Es decir, identificamos cuánto podemos llegar a crecer, cuánto podría llegar a desarrollarse esta industria. Sin embargo, pues hay bastantes retos que afrontar. Y bueno, pues algunas ventajas que cabe resaltar es nuestra localización, la abundancia en recursos, entre otros. Aquí tenemos una lista de los requerimientos para la producción, ¿sí? Donde estamos comparando la acuicultura tradicional y la acuicultura sustentable, haciendo referencia a la acuicultura sustentable, la que busca ser mucho más eficiente en sus procesos, reducir consumos de energía, de agua, de alimento, gestionar sus desechos, entre otros. Entonces tenemos como en la acuicultura tradicional la relación de kilogramo por metro cúbico es de 1 a 15 kilogramos espero por metro cuadrado, ya que aquí se habla más de una agricultura extensiva. Acá llegamos a tener densidades de más de 42 kilogramos metro cúbico, pudiendo llegar hasta 110, 130, inclusive, dependiendo de la técnica y pues los medios económicos y la tecnología también para hacerlo. En agua está el consumo de litros por kilogramo, es decir que acá consumimos 4.200 litros por un kilogramo de pez, mientras que acá son 120 litros no más. Esto también se ve reducido dependiendo del tipo de técnica que se utilice. Energía de 7 kilovatios hora y aquí la mitad. Reitero nuevamente, dependiendo del tipo de tecnología, esto puede llegar a ser prácticamente cero. Desechos, 13 litros por cada kilogramo de alimento, mientras que acá cero, ya que acá todo básicamente es un recurso. En alimento vemos la relación que prácticamente es de dos kilogramos por un kilogramo de pez, incluso puede llegar a ser hasta mayor, mientras que acá tenemos ya factores de conversión alimenticia muy positivos, donde prácticamente damos menos de un kilogramo de alimento al pez y obtenemos un kilogramo. Entonces, eso también va en función de la técnica o la tecnología que utilizamos. En términos de la huella de carbono, vemos como la producción de caprinos es la que mayor huella tiene, 39.2 kilogramos, seguido de los bovinos y por último está el sector de la acuicultura. Esto también puede llegar a reducirse significativamente dependiendo de la densidad, la procedencia del alimento, incluso la técnica o los medios de cultivo también. Vemos acá cómo somos el segundo proveedor de tilapia en Estados Unidos, en filete, acá en la talla pound side somos el segundo proveedor de trucha en Estados Unidos. Vemos cómo aumentaron nuestra producción en 2014 el 10%, el 40% después del mismo año y las metas que se tienen planteadas por medio de este plan de negocios, donde se busca básicamente multiplicar por 5 la producción que se realizó en 2014, pero a fecha de 2032, de 454. Multiplicar por 8 las exportaciones, llegando a 384 millones de dólares a 2022. Por otro lado, vemos como el consumo per cápita en 2014 es bastante bajo, de 3.8 kilogramos, y se busca incrementar significativamente a 2032, casi a los 20, pasar de 125.000 a 477.000 empleos de forma directa e indirecta en 2030. Y acá vemos en un informe de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca que analizó más de 900 granjas, cómo bueno, están diseminadas por diferentes partes de Colombia, pero por otro lado vemos que no hay ni una tercera parte del país aprovechada en este tipo de industria. Dado los recursos, la diversidad y la riqueza que tenemos nosotros en recursos y también pues la posición geográfica, donde tenemos dos océanos básicamente, pues veo que nuestro potencial es bastante enorme para desarrollar esta actividad. Y bueno, por otro lado, a pesar de que no estén acá identificadas, es muy posible claramente que acá se estén desarrollando actividades acuícolas, de hecho deben estar desarrollándose,
Sin embargo, pues esto, el hecho de que no aporten información para este tipo de informes nos da pie para llegar a pensar de cierta manera que estas actividades no se están haciendo con toda la rigurosidad técnica y también ambiental, lo cual puede generar impactos ambientales fuertes y también pues para la salud de los consumidores, ya que puede que no haya un control en temas de salubridad y de enfermedades o de sanidad también. Acá vemos un análisis de costos donde se identifica que entre el 62, acá dice el 69, esto varía según el lugar de producción, pero se encuentra entre un rango del 60 hasta incluso en algunos lugares el 80% que se consume en la alimentación. O sea, los costos de producción relacionados a la alimentación van desde el 60 hasta el 80%. Aquí como tal en otros rubros, el 38 en personal, semillas, mantenimiento y otros gastos. Y bueno, acá también están discriminados de alguna otra manera. Básicamente así son un tema de costos. Y es algo que nosotros también pretendemos mejorar con nuestra tecnología. ¿Listo? Bueno, acá en una gráfica, como estás explicado la segregación de los costos. Acá vemos algunas debilidades y fortalezas que vale la pena resaltar, como los altos costos de concesión de aguas y permiso de vertimientos. Esto es algo supremamente importante, aparte de los trámites y pues, también incluso el tiempo requerido para llegar a hacerlos, la inexistencia de alimentos alternativos, aunque hay algunas alimentaciones que pueden sustituir la proteína, pues no es de cierta manera muy apetecible para el pez y sin embargo sigue siendo la harina de pescado uno de los insumos bases para la producción de alimento para peces. Por otro lado tenemos también la disminución de caudales de muchas quebradas y pues básicamente hemos visto como algunos ríos ya prácticamente se han extinguido, que es bastante triste, pero pues es algo que tenemos que afrontar e identificar cómo podemos producir lo mismo o incluso más con menos demanda de recurso hídrico. Tendencia a la eutrofización, esto es debido a algunos procesos incluso de acuicultura tradicional, bueno, donde no se tratan algunos de los desechos y también a los procesos agrícolas e inclusive a las descargas pues, residenciales que no son tratadas tampoco. El desconocimiento por parte de los productores de prácticas acuícolas que contribuyan a la reducción del impacto ambiental, esto es supremamente importante. Muchos lo conocen y a veces no lo hacen por temas de costos, otros no lo conocen, pues dado que el acceso a este conocimiento técnico pues también es algo complejo en algunas zonas, o muchos inician su cultivo sin los conocimientos técnicos, que también es algo que vale la pena resaltar. Altos aranceles de importación para la harina de pescado, lo cual hace que los costos también incrementen acá y pues dado que si sube el dólar y como es de importación, así mismo va a subir este tipo de insumos. Carencia de servicios públicos o tarifas elevadas respecto al agua y también a la energía. Ahí es donde buscamos impactar nosotros también importantemente. Capacidad de la actividad para convertirse en un importante motor de la economía regional. Más adelante vamos a ver cómo ha crecido este sector y es algo que vale la pena resaltar y fortalecer. Como tal, la alta participación de mujeres cabezas de familia en la acuicultura es algo supremamente importante y la existencia pues también de capacitación y de centros tecnológicos que ya están empezando a formar y hacer un poco más accesible la información para capacitar a acuicultores que hagan sus ejercicios de una. Algunas oportunidades, bueno, el clima, donde estamos, tenemos el potencial para hacer una despensa acuícola y agrícola del planeta, realmente. La existencia de numerosas especies nativas que podemos pues, empezar a producir, aunque pues todavía no se hace de una forma rigurosa, porque hay algunos lugares donde ya se están haciendo ejercicios de estos. Existencia de condiciones ambientales favorables para la adopción de especies exóticas, bueno, introducir y producir también que se acoplen por la diversidad de pisos térmicos que tenemos. Conciencia social y gubernamental en la importancia de la acuicultura como mecanismo para la reducción indirecta de la presión sobre los recursos pesqueros. Esto es supremamente importante, es donde el gobierno también debería desarrollar procesos de inclusión para que algunos que desarrollan pesca artesanal o incluso pesca a mayor escala se dediquen más bien a producir recursos en medios controlados y así pues dejamos descansar también los recursos naturales, ¿no? Abundancia de suelos, suficiente oferta de agua, eso es supremamente importante, pero pues que también hay que cuidarla porque ya vemos que cada vez es más escasa.
Por otro lado, los retos, crecimiento de actividades industriales o agropecuarias no compatibles con la acuicultura en zonas de potencial para la actividad, donde veo que acá básicamente es una falta de diálogo porque una acuicultura sostenible eh, claramente queda de la mano también de la agricultura porque podemos, por medio de sistemas de recirculación, integración agroacuícola, podemos producir las dos. Entonces produciríamos más con menos y reduciríamos también la contaminación y se integrarían unos procesos bien interesantes. Uso compartido del recurso de agua en zonas de actividades potencialmente contaminadas. Es importante revisar esto. Por eso digo que en algunas zonas donde posiblemente no aportan información, que pueda llegar a estar pasando que estén contaminados algunos peces con mercurio, otros metales pesados, dado pues al historial de minería ilegal que se da en el país. Deterioro severo y progresivo de las condiciones ambientales. Bueno, algunos ejemplos de lo que hace la acuicultura era del 2018. Aquí ya vemos cómo hacemos una participación importante del PIB nacional. Bueno, pues ni tan importante, sinceramente. 0.3% de participación y aquí el 3.3% del PIB agropecuario. Eh, bueno, hablamos ya de exportaciones, 17.569 millones de toneladas exportadas, sobre todo de tilapia, trucha y camarón. Y bueno, como ya generamos básicamente más de 200.000 empleos de forma directa e indirecta, esto es bastante interesante. Vemos cómo están distribuidos las zonas de producción, como tan solo en Bolívar y en Nariño es donde se produce el 100% del camarón que se exporta. Y bueno, acá algunos otros núcleos de producción piscícola. Vemos cómo desde el 2011 la industria de producción de camarón en vez de crecer ha disminuido hasta un 3.8%. A 2019 disminuyó un 4%, ahora pues ya se ha recuperado un poco. Mientras que la producción de peces, por el contrario, se ha mantenido en un crecimiento sostenido y pues bueno, las cifras acá también lo demuestran. El aporte en la producción, el 58% del mercado está dominado por tilapia, pues ya que es una especie que se acopla muy bien a diferentes climas acá en Colombia. La trucha, el 16 también tiene una participación significativa. Ahora también tiene bastante mercado también. Y otras especies donde incluso está el camarón, que pues va en la producción de camarón, bueno, vemos acá como tal las toneladas que se producían en el 2011, cómo van decayendo. Pues acá en 2016 fue donde, 2015, disculpen, fue donde tuvo como el pico de caída. Sin embargo, es una industria que se ha venido recuperando, pero dado pues su complejidad y muchos aspectos también de ese cultivo, pues hace que muchas personas pues eh, no entren de pronto en este mercado, dado que pues se necesita un área bastante grande, mientras que con los peces se puede densificar toda la columna de agua. Creo que es una de las ventajas de producir peces versus el tema del camarón. Bueno, vemos acá como el departamento del Atlántico dejó de ser protagonista en esta producción acuícola y entró nuevamente, sí, en el 2020, que es algo bastante importante y bueno, pues esperemos que se mantenga también en el 2021 y crezca mucho más. Y bueno, algunos núcleos de producción que ya salieron, por ejemplo Sucre, que ya dejó de producir, y otros que se mantienen, y pues en unos que es bastante fuerte, que sigue siendo Nariño, pero pues ha tenido algún decrecimiento durante el año pasado. Acá tenemos como las exportaciones básicamente de tonelada de peces, pues ha crecido, asimismo pues sus costos se mantienen, que pues no son, sí, son muy relativos, digámoslo así, mientras que el camarón pues sí se mantiene muy estable y pues dado que se está recuperando pues no somos muy fuertes en ellos. Estamos a la sombra de Ecuador, que es uno de los mayores productores a nivel mundial. Esto es importante resaltar, dado que en el primer trimestre se encontraban registradas 25.561 unidades productivas dedicadas a la producción de sí, organismos acuáticos. Y a final del año ya fueron 36.268, es decir, que un crecimiento del 41%, casi 42% de la industria en un solo año. Esto nos da un indicio de que la industria está creciendo muchísimo y bueno, vale la pena, pues si a pesar de, digamos, todas las complejidades técnicas, económicas, de salubridad y otro tipo de cosas, está creciendo, pues imagínense lo que se puede lograr con nuestros productos de base biotecnológica. Por otro lado, bueno, vemos la diferencia, tenemos un déficit versus lo que exportamos versus lo que importamos. Entonces esto vale la pena resaltarlo, ya que lo que más importamos sobre todo es camarón.
y pues bueno, tenemos el potencial enorme para producirlo. Entonces es una de las cosas que vale la pena resaltar y vale la pena también fortalecer también. Bueno, en 2019 este es el consumo básicamente per cápita, 7.8, a 2020 ya pasa a 8.8, creció no más un kilogramo acá, es bastante importante. Según unos estudios que se realizaron, una ponencia que se realizó en el Congreso Internacional de Acuaponía del 2020 del año pasado, investigadores resaltaron que en lugares, en zonas como incluso en algunos países de alta ingesta de peces, llegó los contagios a ser de tan solamente 1 a 2 habitantes por millón de habitantes. Entonces esto es sumamente interesante ver que adicional a los altos niveles proteicos que tiene este alimento, pues también cómo fortalece en demasia también el sistema inmunológico frente a estos químicos. El año pasado nuestro sector creció 22.10%, o sea, tuvo un crecimiento exagerado, mientras que el cultivo de café, pues por el contrario, tuvo un decrecimiento, comparándolo, digamos, con otros. Vemos acá como en el 2020, sí, básicamente, se cerró con 179.351 toneladas y más de 200.000 empleos directos, como lo habíamos visto. Y acá como tal, pues cómo están distribuidos y cómo, bueno, pues se ve claramente nuevamente cómo no estamos utilizando ni el 3% del área la tercera parte, disculpen, del área de Colombia para una producción mucho más intensa de peces o camarones. Vemos cómo tuvimos acá, bueno, cómo tuvimos acá un crecimiento también bastante interesante de las exportaciones y este tuvo un crecimiento del 47.9 o 91 en temas de volumen versus un 25.52 en costos. Por otro lado, la tilapia roja, pues ahora es muy apetecida ya que en 2014 tan solamente se, se tenía un mercado destinado era para el filete. Ahora pues ya creció el 474%, es muy importante esto, ¿no? Porque ya todo entraría a aprovecharse y a valorarse mucho mejor este producto. Ahora bien, voy a explicarles cómo la biotecnología para el desarrollo de la industria acuícola eh, generaría un desarrollo exponencial. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esto es una producción que se hizo en Centroamérica de camarón, donde hicimos unas pruebas, donde se realizaron unas pruebas básicamente, y si se dan cuenta, los aireadores están apagados. Esto en unas condiciones normales, lo único que hubiera traído pues es una mortalidad de prácticamente todos los organismos, y esto fue una producción de camarón. Entonces, ¿qué hace nuestro producto? Es un detergente enzimático de acción biosurfactante e hiperoxidante. Esto lo que genera básicamente es que mejora la calidad, la sanidad del estanque, de los organismos que allí vivan o habitan. Y lo más importante es que se hace sin antibióticos. Eso es supremamente importante. Por otro lado, ¿qué es lo que hace? Toma moléculas más complejas como lípidos, proteínas y glúcidos, así básicamente de los residuos de los peces, de los lodos y de las excretas y demás, y las convierte en compuestos más simples, más sencillos de asimilar. Esto también es lo que ocurre con diferentes organismos patógenos o virus, bacterias, entre otros, que al entrar en contacto con la enzima y realizar este proceso, digámoslo, de descomposición en elementos más simples, eh, transforma también su contenido, digámoslo, patógeno o que, digamos, peligroso para la salud de nuestros organismos y evita también que genere procesos de enfermar a los peces o infectar, entre otros. Ahora bien, esto como al hacer este proceso de lípidos, proteínas y glúcidos, lo que deja es este tipo de elementos disponibles para que el pez, por medio digamos, de su interacción con el medio, con el agua, con la columna de agua, pueda asimilarlos. Y esto trae como beneficio que haya una reducción en consumo de alimento. ¿Vale? Lo más interesante es que las enzimas generan su propia energía
es decir, que no necesitan de un proceso fotosintético o de la luz del sol para generarlo. Son completamente autónomas y básicamente generan un ciclo de, digámoslo, de reciclaje, porque ya que una vez que toman un compuesto, lo descomponen en elementos más pequeños, ya queda libre, luego nuevamente puede tomar nuevamente más sustrato o los residuos de los peces o camarones y los vuelve y los descompone y sigue ese proceso hasta que pues básicamente ya se acaba la vida de la enzima. Esto nos da la garantía que puede funcionar, operar 24/7. Genera un proceso hiperoxidante como tal. O sea, es tal la cantidad de oxígeno que genera el producto en contacto con el agua que genera una hiperoxidación pues denominada PAO, que mineraliza supremamente rápidamente los contaminantes dentro del estanque. Entonces por eso mismo es como si hace esa acción de desinfección supremamente rápida y estabiliza. Como estabiliza también este tipo de residuos, llega a controlar y a regular el pH, llevándolo básicamente a una escala neutra. Entonces esto también nos evita a nosotros, uno, evita el uso de aireadores. Dos, nos evita también adicionar diferentes elementos al agua o al medio para controlar el pH. Pues dado que dependiendo de las condiciones, pues eso también va a generar grandes problemas dentro del estanque. Entonces acá vemos cómo genera supremamente bastante oxígeno y por el otro lado está eliminando contaminantes como virus, hongos, parásitos, bacterias patógenas, entre otras. Es una relación inversa. Vemos acá, entonces es capaz de eliminar el E. coli, la salmonela, las pseudomonas, la listera, incluso el vibrio o la vibriosis, que es una de las enfermedades que generan grandes mortalidades en diferentes órganos. Acá haciendo una comparación bastante rápida, vemos en este lado izquierdo un estanque de prueba versus bueno, un estanque, digamos, de muestra versus un estanque de prueba en el que se realizan las pruebas con nuestro producto. Los estanques tenían 6.500 metros cúbicos y se sembraron 1.1 millones de larvas, ¿listo? Se hicieron unos recambios básicamente del 10% debido pues a la recolección de los caparazones, dado que, bueno, pues acá en este proceso se evidenciaron muchos más caparazones porque se aceleró el proceso de crecimiento de los mismos. Entonces lo que se tuvo que retirar fue básicamente eso. Por otro lado, entonces, comparamos. En el lado izquierdo se utilizaban 10 aireadores por cada hectárea, ¿sí? De 2 caballos cada uno. Esto nos trajo un costo de electricidad de $5.477. Acá tan solamente tuvimos la necesidad de utilizar 2 aireadores. Esto fueron en 8 horas al día, de 10 de la noche a 6 de la mañana, dado que si nosotros incrementábamos la dosis del producto en las horas de la tarde, porque siempre se va a aplicar en horas de la tarde, pasaba que se aclaraba demasiado el agua y pues esto para la producción de camarón pues no es muy funcional, dado que ahí se hubiese tenido que incrementar la dosis de alimentación. Entonces, era una relación y pues dado los bajos costos de utilizar estos aireadores en la noche, pues se prefirió optar por esto. Acá, después de sembradas de un millón, 1.1 millones de larvas que se sembraron, acá obtuvimos 800.000, ¿vale? Entonces tuvimos 30.000 libras al final. Cada camarón pesaba 17 gramos, estaba dentro de esta talla y un índice de supervivencia del 73%. Acá obtuvimos 990.000 990.000 camarones, se obtuvieron más de 20.000, ¿sí? Más de 20.000 libras, básicamente más, 50.000 en total, con un peso de 23 gramos, la talla es distinta, claramente entonces tiene un valor mucho más alto en el mercado, índice de supervivencia del 90%. Acá la conversión alimenticia es de 3.13 y el costo por cada libra producida es de 0.88. Acá pasó a ser una conversión prácticamente casi que la mitad, sí, conversión alimenticia del 1.88 y vemos una reducción significativa del 66% en el alimento consumido. Así, es muy interesante. El precio de venta, bueno, fue 2.82, acá también fue 2.82. Acá fue básicamente porque en la época en que se produjeron,
pues allá como tal se producen tan solamente dos ciclos, se realizan dos ciclos de producción en el año por temas de estacionalidad. Y pues cuando se produjeron, pues el mercado no estaba acostumbrado a tener oferta de este tipo de alimento y pues lo tuvimos que vender al mismo costo por temas de, digamos, de generar un retorno, ¿vale? Entonces, en este tema, el precio de venta 282 igual y el ingreso total fueron de $84.600 y acá pasó a ser $141.000. Hubieron 56.400 más que en el otro estanque. Entonces es bastante interesante y tuvimos un incremento bruto del 67% en la rentabilidad. Cabe anotar que el producto tan solamente se utilizaron 900 mililitros, menos de un litro para toda la producción del ciclo, que pasaron de 110 días, en este caso de este estanque, y aquí pasaron a ser 90. Entonces se ahorró básicamente un 25% del tiempo, que fueron 20 días como tal. Entonces esto también nos lleva a que podemos producir incluso mucho más en el año. Y en el escenario colombiano, pues mucho más interesante porque podemos producir, valga la redundancia, todo el año muchísimos más ciclos, ¿vale? Entonces, minimizó la formación de lodos, uso de bombas para su extracción, las horas hombre para su extracción pues también se redujeron significativamente. La contaminación por desechos sólidos pues básicamente es nula porque ya que todo lo que se genera de residuos, todo eso lo utilizan las enzimas para generar su proceso donde generan oxígeno, donde reducen y dejan disponibles todos los nutrientes que quedaron en esos residuos para que nuevamente los asimilen los organismos acuáticos. Entonces, muchísimo mejor, no hay mal olor porque peroxida y mineraliza los elementos que quedan en el fondo. El consumo de agua se reduce significativamente, como les decía, solamente hubo un recambio de 10% debido pues a retirar los caparazones de las modas. Permitió reutilizar el agua al 100%. Generalmente cada ciclo se hacía un recambio. Ya en este caso lo que se hizo fue reaprovechar nuevamente el agua por las condiciones de, tan excelente, el agua de tan excelente calidad que quedó todavía, ¿vale? Tuvo un camarón más limpio, tipo de exportación, ya que esto cumple con unas condiciones de sanidad que yo ahorita más adelante las explico y contribuyó en el control de la fibrosis. En este estanque cero fibrosis. Acá sí tuvieron algunos organismos algunas pérdidas, como vieron la supervivencia debido a este tipo de enfermedad. Y después se produjeron los camarones de entonces, con tan solo 150 mililitros del producto aplicado por hectárea de cultivo de camarón se reemplazan hasta 15 aireadores de 2 caballos cada uno. ¿Esto a qué nos traduce? En que se pueden ahorrar hasta 128 megavatios hora. Evita la emisión de 518,6 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año. O sea, estamos hablando por hectárea. Y este es el potencial capturado de 23.575 árboles o de 70 hectáreas de árboles. Esto también podría pasar eh, suceder como un sistema de sumidero de dióxido de carbono. Esto haciendo unas cuentas de un costo promedio de 250 hasta 350 pesos de kilovatio hora acá en Colombia. Hablaremos de una renta, de un ahorro en consumo de unos 30 a 50 millones por cada hectárea, ¿vale? Entonces es un ahorro también significativo y una carga que se deja de generar al planeta supremamente importante. Entonces, convierte el uso de aireadores, antibióticos y los recambios en prácticas del pasado. Vamos a olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque los beneficios que tenemos es que mejora la salud y la calidad nutricional del estanque, como les venía diciendo, reduce el tiempo de cultivo hasta un 25%. Acá en este caso fue pasar de tener 2 a 3 ciclos en el año, como les explicaba. Reducción del consumo de alimento concentrado, esto es supremamente importante ya que vimos los costos tan elevados de la alimentación y pues también la huella, ¿no? La huella ambiental porque muchos eh, la harina de pescado, el aceite, básicamente viene de fauna de arrastre, que sin embargo se la estamos quitando al mar y que es indispensable, ¿no? Aumento de la inmunidad y los índices de supervivencia, vimos cómo se incrementó un 17%, reducir significativamente los costos de energía, ya lo acabamos de analizar, reducir la mano de obra, eso ya va muy relativo pues al tema de los lodos y además esos lodos también se pueden revalorizar y estabilizar en tan solo 20 días o incluso menor, dependiendo de las condiciones, pero puede varían desde los 5 hasta los 20 días
y dejando un producto completamente deshidratado que se puede almacenar para abonar campos agrícolas e incluso pues para nutrir también el estanque, ¿vale? Entonces hay un incremento de la rentabilidad, pues decimos desde hasta un 40% para ser conservadores, pero en el ejercicio vemos que es muchísimo más que... Entonces, según la nueva ley de modernización de la seguridad alimentaria, ¿sí? De la FDA en los Estados Unidos, indica que todo producto que sea para consumo humano, ¿sí? O animal, que haya estado en contacto con el agua, este agua debe tener unas excelentes condiciones de sanidad. Esto lo produce nuestro componente, ya que elimina todo este montón de virus, bacterias, incluso enfermedades que se generan o pueden estar en el estanque, ¿vale? Entonces, esto también nos asegura que nuestro producto, al sacarlo, al cosecharlo, lo podemos vender en Estados Unidos con toda tranquilidad, ¿vale? Eso es supremamente importante. Además que nosotros también tenemos otros productos que nos permiten higienizar las piezas de exportación y son también de base biotecnológica. Eso es todo. Quería contarles de la gran oportunidad que tenemos fundamentando nuestras prácticas acuícolas con el uso de biotecnología. El futuro de nuestro planeta está en las manos y nosotros somos expertos en economía circular y queremos ser parte del cambio de la mano de ustedes. Muchísimas gracias.